Bueno, en esta noche de hoy vamos a desarrollar novedades en el manejo del dolor. Cuando hablamos en novedades del dolor hay muchas cosas por hablar. ¿Quién no ha sentido dolor en algún momento de la vida? Muchas veces. Y nos preguntamos, hay dolores que pueden ser momentáneos, hay dolores que nos cambian la vida y nos alteran la calidad de vida. El dolor es una sensación que es muy compleja en nuestros pacientes que no tienen control del dolor. Pero hoy por hoy tenemos múltiples herramientas y estrategias para manejar nuestro dolor, pero para eso voy a hacer un preámbulo de algunos conceptos nuevos que han salido en el último año para todas las novedades en el manejo del dolor y vamos a hablar de nuestro producto en la noche de hoy. Y cuando hablamos del producto es algo muy novedoso. Ecuador tiene 10 años que no lanza un producto y es muy valiosa esta gran herramienta que ustedes van a tener para el manejo de sus pacientes. Yo hago dolor hace 10 años, trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología y como les mencionaba, esta gran herramienta que van a tener y esta nueva molécula es una gran estrategia. Si vemos aquí representado desde el gatico hasta el guepardo, es algo rápido, seguro y potente. Realmente cuando uno revisa la literatura y vemos todas las estrategias que nos brinda esta gran molécula, van a estar muy contentos ustedes por tenerla, porque no es solamente para el dolor agudo, es también para el paciente que tiene un dolor crónico que se agudiza y vamos a tener esta herramienta. Lo más importante es lo rápido, lo seguro y lo potente. Y algo muy importante que ocurrió en este último, hablamos de que el producto ibuprofeno tiene 50 años en el mundo, pero además, ¿son iguales? No son iguales, porque esta herramienta que tiene el arginato es una gran estrategia para nosotros, agregado al ibuprofeno, que es uno de los AINES más seguros a nivel gastrointestinal y cardíaco, que es el Spedifen, que es arginato de ibuprofeno. Como el guepardo es seguro y rápido. Entonces es una gran estrategia. Al hablar de todo lo que se hizo en el transcurso de la historia, llevamos 50 años y nosotros no hablamos de la historia, estamos destinados a repetirla. Por eso cada vez tenemos estas estrategias como es el ibuprofeno que se hizo y cumplió sus bodas de oro, que fueron 50 años. Y aquí está el doctor Stewart Adams, que murió a los 95 años, larga vida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de larga vida, nosotros vamos a estar más expuestos a tener enfermedades crónicas, artritis, diabetes, enfermedades que nos alteran la calidad de vida, donde nosotros vamos, y él mismo hizo un analgésico que es realmente una estrategia ideal para nuestros pacientes que necesitan esta herramienta. Al transcurso del tiempo nosotros vemos que el cronograma en el 50 se utilizó para la artritis reumatoidea, que hoy por hoy también lo estamos utilizando, ensayos clínicos como un antiinflamatorio, sí, un proceso en el Reino Unido lanza la primera receta fue en el año 1969 y en el 83 una libre de receta. Pero en hoy por hoy tenemos esta gran estrategia que es arginato de ibuprofeno, que es lanzada hoy para ustedes al mercado, que cuando nosotros vemos la gran herramienta que van a tener, van a estar muy felices. Pero cuando hablamos de dolor, ¿qué es dolor? El dolor es un problema de salud pública porque estamos envejeciendo más y vamos a tener enfermedades crónicas que alteran nuestra calidad de vida. ¿Cuál es la vida media del envejecimiento a nivel mundial? 73 años. Si nosotros comparamos los países australianos con enfermedades crónicas, ejemplo, artritis, enfermedades crónicas renales y múltiples estrategias a nivel de enfermedades, vamos a decir que estos pacientes en Australia sufren 4 años, pero en nuestros países latinoamericanos la vida es de 17 años con enfermedades crónicas que no se manejaron adecuadamente. Y eso es lo que nosotros al momento de manejar dolor estamos haciendo una gran estrategia para ellos, la población mayor, que es la población más vulnerable para nuestra población.
Hablamos de que las mujeres tienen mayor riesgo de tener dolor, sí, pero cuando un paciente no es bien controlado o bien manejado, va a ser un paciente que va a sufrir. Dentro de los tratamientos o las enfermedades que nosotros podemos manejar son la artritis, la migraña, los pacientes que tienen cáncer que son sometidos a quimioterapias, radioterapias, pacientes que tienen dolor de espalda, diabetes, fibromialgia. En fin, son muchos dolores, enfermedades que pueden generar dolores crónicos. Y el dolor es una enfermedad, sí lo es. Cuando nosotros hablamos de que antes el dolor era como, ¿qué le duele y es todo. Claro, si yo no controlo bien el dolor, vamos a tener un problema en salud pública en todo aspecto, no solamente para como ser humano, sino para un país. Y como les mencionaba, la población va a envejecer con un mayor riesgo de dolor. El punto de partida es que si yo manejo adecuadamente un dolor desde el dolor agudo, hoy fue llevado a una extracción de una muelita o una cirugía por una cesárea, por un paciente que fue llevado a una herniorrafia, a una cirugía umbilical, que yo no manejé bien, ese paciente va a tener seguramente un dolor crónico que se va a cronificar y va a ser un paciente de difícil manejo. Las grandes estrategias y herramientas para nosotros es tener un punto de partida, individualizar mi paciente. Cuando individualizo mi paciente, hago esa gran herramienta. ¿Tiene dolor? ¿Cuánto tiempo tiene dolor? ¿Qué tipo de dolor tiene? Y ahí vamos. Para nosotros, como desde el punto de vista de especialistas de dolor, hablaré para nosotros es el tema más importante, que es la sensibilización central. ¿Qué es sensibilización central? Es una gran herramienta y estrategia para nosotros como especialistas conocer la fisiopatología del dolor. Si yo tengo una incisión en el dedo, ese dolorcito posiblemente pueda haber un daño solamente en piel y tejido celular subcutáneo y se cicatriza y puede quedarme un dolor ahí localizado. Pero muchas veces algunos pacientes que tienen patologías como pacientes que tienen dolores agudos por cirugía, por extracción de muela, por un dolor, por un cólico, este tipo de dolores hay que tener cuidado porque al final pueden convertirse en dolores crónicos. Aquí vemos representada esta imagen que uno dice, wow, tantas cositas ahí representadas. Claro, nosotros hablamos desde la parte periférica, cuando hacemos la incisión o cuando tenemos un trauma, cuando tenemos un herpes zóster, que son las patologías que pueden ir al ganglio de la raíz dorsal y luego van al cerebro. Durante el primer mes al tercer mes se considera dolor agudo, del tercer mes al sexto mes dolor subagudo y por encima del sexto mes se considera dolor crónico. En cuanto a esto, entonces revisamos cuáles son los nociceptores que se ven afectados. Entonces podemos hablar de nociceptores a nivel periférico, que es todo esto. Tenemos la sustancia P, bradicininas, y luego va a ir al asta posterior y luego va a ir al cerebro, donde el cerebro dice, aquí ocurre algo porque es repetitivo y yo no lo controlé. Entonces, desde el punto de vista de anestesia, normalmente los anestesiólogos controlan parcialmente el dolor en algunas cirugías, pero en algunas otras no. A veces un dolor por una herniorrafia, un dolor por una extracción de una muelita o sencillamente un cólico menstrual que toda la vida lo tiene, esta paciente termina con un dolor crónico porque activó el cerebro y hay un contexto que se llama sensibilización central. No nos vamos a detener tanto en el mecanismo de acción del dolor, pero es importante hablar de la fisiopatología e individualizar cada paciente. Hoy por hoy hablamos de la parte genética, de los factores también que cada paciente puede tener. Un paciente, la fisiopatología del dolor depende de la parte genética. Y una cosa, cuando nos llega a la consulta, saber identificar qué tipo de dolor tiene. Entonces, ya yo sé que mi paciente tiene un dolor que no ha sido bien controlado, ese paciente lo vamos a individualizar y le vamos a decir, este es el tratamiento inicial. ¿Cuánto tipo de dolor? Si le duele leve, moderado, severo, normalmente vamos a hacer ese tipo de escalas, individualizando, haciendo un adecuado examen clínico y siempre pensar en el paciente, hacer un adecuado diagnóstico e identificar el tratamiento para cada persona.
qué patologías tiene, si es hipertenso, si tiene algún componente daño renal, si es diabético. Bueno, todo eso es importante para nosotros seleccionar el paciente cuando vamos a elegir una molécula. Y hoy por hoy, esta es la última, después de 40 años, tiene ya 4 décadas que la IAS revisó el concepto del dolor, que era una experiencia emocional y sensorial desagradable, pero en esta incluye a todos, a los ancianos, a los viejitos. Es un concepto, es una experiencia emocional, sensorial desagradable asociada a un daño tisular y potencial. Pero miren los ítems, cada uno, donde incluyen todas las poblaciones vulnerables, los ancianos, los niños, la parte emocional. Y entonces esa experiencia que es influenciada por factores biológicos, psicológicos o sociales, que es lo más importante. ¿Por qué yo les hablo de todo esto? Porque para entrar en el tema, como es resolver cuáles son las estrategias que tenemos hoy desde los conceptos que se han actualizado justo en este 2020. Y como les mencionaba, hablamos del daño desde el punto de vista de una cirugía, que es dolor agudo antes del mes, y pasa el tiempo que se puede cronificar de 3 a 6 meses. Es importante la variabilidad del dolor. Entonces mencionábamos la edad, ¿por qué mujeres? Porque es más frecuente, porque ahí tenemos más la parte hormonal, es más frecuente en mujeres. Si hablamos de los cólicos menstruales, cefaleas, colon irritable, muchas veces lo podemos encontrar más en mujeres con hombres, y también los factores emocionales afectan mucho y al final terminan con un concepto a nivel de sensibilización central en el cerebro. ¿Por qué no todos los dolores agudos se vuelven crónicos? Porque ahí como especialistas o como médicos primarios, ginecólogos, odontólogos, ortopedistas, todas las áreas quirúrgicas, la invitación es decir, ¿cómo vamos a trabajar en estos primeros 10 días de mi dolor agudo posoperatorio? Si yo lo hago bien, mi paciente no se cronifica. Entonces, siempre es esa pregunta, ¿por qué no todos se cronifican? Porque lo hice bien. ¿Qué mecanismos de acción se hacen vulnerables e individuales para permanecer con dolor crónico? Aquellos que no depletamos los receptores, aquellos que no manejamos adecuadamente, se cronifican, y lo mencioné en las primeras diapositivas. Clasificación del dolor. Hablamos de dolor nociceptivo, no nociceptivo. El nociceptivo es el agudo, el que se hizo un esguince, el que se sacó una muelita, el que tiene un dolor crónico, una artritis. Ejemplo, un paciente que tiene una gota que llegó y se le inflamó el dedito. Esto también puede ser un dolor somático. Los viscerales, todo lo que tiene que ver con cólicos menstruales, con toda la parte visceral, es la parte de dolor nociceptivo, y la parte no nociceptivo es el dolor neuropático, el que tiene que ver con un componente del sistema somatosensorial que vendría siendo el sistema nervioso central, y los psicógenos son aquellos que tienen criterios de trastorno somatomorfos. Este es un artículo que salió el año pasado que me pareció muy importante porque hablamos muchas veces de dolor mixto. Y si uno va a PubMed, hacemos una búsqueda de la literatura y hablamos de dolor mixto y salen 7.000 artículos, pero la IAS no define este concepto. Define nociceptivo, neuropático o nociplástico. Entonces, ahora, nociplástico es todo lo que tiene que ver con fibromialgia, colon irritable, fatiga crónica, vulvodinias, cistitis intersticial, dolores neuropáticos, neuralgia del trigémino, herpes zóster, aquellos que amputaron, aquellos que tienen neuropatía diabética, y los nociceptivos, todo lo que tiene que ver con cirugía o todo lo agudo. Es importante tener en cuenta que para saber cuál es el dolor, posiblemente como a veces es complicado hacer una buena, utilicemos 2 escalas, ya sea una numérica y una categórica, para saber cuál es el tipo de dolor, si es leve, moderado o severo, para que el paciente nos explique, porque a veces le preguntamos, ¿cómo le duele? Me duele. ¿Cómo le duele? Entonces uno le tiene que decir, le arde, le quema, es presión, le pica, es frío. ¿Cuándo inició ese dolor? Individualizar cada paciente, preguntar cómo es el tipo de dolor, utilizar las herramientas para saber adecuadamente en la mirada integral, primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, que son la escalera analgésica donde vamos a utilizar los medicamentos. Pero me voy a detener un poco en el primer escalón, en donde vamos a utilizar
en este momento el arginato de ibuprofeno, que es nuestra molécula que estamos en lanzamiento, pero recordemos que podemos utilizarlo en el segundo y tercer escalón para titular y como analgesia multimodal para acompañar aquellos medicamentos que no solamente que no podemos escalar por los efectos adversos, hay que utilizar esta herramienta, no solamente en la primera, sino en 1, 2 y 3, pero individualizando cada paciente. Las escaleras que les mencionaba, es importante tener en cuenta, tenemos la escala visual del 1 al 10, la numérica, observar los comportamientos relacionados porque los ancianos muchas veces no lo saben expresar. Es importante saber explicarles mucho a ellos para saber el tipo de dolor que tiene y esas son las grandes herramientas y estrategias. Entonces, ¿cómo es la intensidad del dolor? Evaluarse regularmente y cuál ha sido el peor dolor en las últimas 24 horas. ¿Qué pasa a nivel mundial? Todos nos hemos enterado de la problemática del uso irracional de los opioides en Estados Unidos, Europa y Australia. Y eso ahora, ¿en qué estamos? Acaba de salir un artículo lindo que se los voy a mostrar al final, donde ahora, después de que siempre hemos utilizado los AINES, pero vamos a tratar de mejorar esa posición que tienen los AINES para ser utilizados de una mejor manera y no utilizar tantos opioides por toda la problemática que ha ocurrido, aunque en Latinoamérica todavía no tenemos un abuso indiscriminado de opioides, pero es importante conocer lo que está pasando a nivel mundial. Este artículo salió publicado en Lancet el 2018 y aquí en este artículo, que fue un artículo mencionado, está bien posicionado. Aquí vemos los AINES en un 44% y opioides débiles con un 23%. Paracetamol, los COX, y siempre tenemos que resaltar que es una gran estrategia en nuestros pacientes, pero siempre individualizando nuestra molécula. Tratamientos importantes farmacológicos. Aquí vamos a colocar un paciente, vamos a colocar un ejemplo de un paciente que tiene un dolor, que venía con un dolor hace 3 días, un dolor en la cara y al final tenía un dolor en una muelita por un absceso y le manejaron inicialmente con acetaminofén y no hubo control del dolor y utilizaron además un arginato de ibuprofeno como molécula. Otra herramienta sería aquel paciente que tiene una artrosis degenerativa donde utilizamos opioides débiles y si tiene la indicación utilizar un COX-2. Aquellos pacientes que tienen una neuralgia posherpética que están con mucho dolor, lo titulamos con opioides, lo utilizamos con neuromoduladores y lo utilizamos con ibuprofeno. Entonces, no es solamente una sola molécula, podemos utilizar múltiples estrategias porque esta molécula la podemos utilizar individualizada, pero también es importante utilizarla como analgesia multimodal. Recomendaciones para el dolor agudo. ¿Qué es importante? La técnica de analgesia multimodal, lo mencioné, minimizar el uso de opioides potentes, el por qué ya lo mencioné, y maximizar el uso de los no opioides, que serían los AINES en este momento. Estos son artículos de la evidencia a donde vamos, utilizar analgesia regional y siempre utilizar guías de manejo multimodal. No casarnos con un solo analgésico y siempre tener la estrategia para eso. Entonces, vamos a revisar si hay alguna, me pueden ayudar a ver si hay alguna pregunta para empezar a hablarles de la molécula. A ver. Recuerdo que pueden hacer preguntas y respuestas dentro de la barra de menú que dice preguntas y respuestas. Ahí pueden hacer sus preguntas. Es muy importante, las preguntas que tengamos van a estar resueltas en el transcurso de la conferencia. También, Bueno, doctores, si alguien necesita hablar, también puede alzar la manito y se le da la pauta para que pueda hacer su pregunta o comentario. Hay una persona que tiene alzada la manito, le voy a activar el audio, doctora, ¿le parece bien? sí, claro.
Parece que no. Sigamos nomás, doctora. Bueno, ahora, nuestro producto que es arginato de ibuprofeno, he tenido la oportunidad de manejarlo, he tenido la oportunidad de trabajar con mis pacientes, tanto en pacientes con dolor agudo como pacientes con dolor crónico agudizado. Una gran herramienta. ¿Qué tiene el arginato? Como lo representa el guepardo, esa rapidez, triplica la absorción comparado con el normal. El arginato de ibuprofeno, ¿por qué arginato? ¿Qué hace el arginato? Esa es nuestra pregunta en la noche de hoy. Conocemos el ibuprofeno de toda la vida, como lo mencioné, lleva mucho tiempo en el mercado, pero la gran herramienta del arginato es ¿por qué? ¿Qué hace el arginato? Es nuestra pregunta. Entonces, hablemos un poco de nuestra molécula y dónde usarla. Ay, se bloqueó. Ok, entonces lo mismo menciona indicaciones para el uso en cefaleas, en cólicos menstruales o dismenorrea, alteraciones musculoesqueléticas agudas, dolores posoperatorios, posoperatorios de ortopedia, dolor agudizado por osteoartritis, artritis reumatoidea, indicaciones muy específicas para esto. Esto es un medicamento que tiene un efecto analgésico y antiinflamatorio muy importante versus con el estándar, con el ibuprofeno estándar. Tiene mayor seguridad, ¿sí? Porque reduce hasta un 25% los efectos secundarios frente al ibuprofeno normal. Con una duración, además, actúa, vamos a trabajar en el dolor leve a moderado, pero en mi experiencia lo he utilizado también en dolores severos como analgesia multimodal. Esto es como un cuadrito para jugar como el ajedrez, para decir dónde yo lo utilizo. Entonces, identifico un paciente que tiene dolor nociceptivo, un dolor que tiene, me duele un hombro porque tengo un manguito rotador, me duele una rodilla porque tengo una enfermedad degenerativa, entonces podemos hablar que tiene un dolor nociceptivo, pero también puede tener un dolor neuropático, pero tiene los dos. Entonces, ¿cuál medicamento escogemos? Si tiene un dolor nociceptivo, utilizamos el arginato de ibuprofeno, puede ser con tramadol o puede ser con codeína o hidrocodona, en algún momento si se requiere, o lo pueden utilizar solo como terapia. ¿Cuánto tiempo podemos utilizar? Hay estudios que mencionan que podemos utilizar 2 veces diarias hasta máximo 10 días seleccionando bien mi paciente, ¿sí? Estudios. Algunos pacientes los puedes titular hasta 5 días, 7 días y el paciente, y vamos a ir identificando los pacientes y los casos. Si yo tengo un paciente que tiene una neuralgia por un herpes zóster, pues tiene dolor nociceptivo y neuropático y podemos utilizar el arginato de ibuprofeno, utilizar un opioide, una pregabalina y en algún momento pues se utilizan sus retrovirales en un momento. Doctora, tenemos algunas preguntas. Sí, ok. Si pueda mencionar. La primera dice, felicitaciones, por favor nos ayuda con las contraindicaciones del fármaco. Perfecto. Del arginato de ibuprofeno ya lo vamos a mencionar. Pero si quieres lo respondo de una vez. No, al final. Yo respondo esa pregunta al final. ¿Otra pregunta? Otra pregunta es si el arginato de ibuprofeno se puede usar en pacientes con gastritis. Es un medicamento seguro comparado al normal. Sería una dosis, por ejemplo, si es un paciente que tiene mucho dolor, un cólico menstrual, podríamos utilizarlo en unas 2 o 3 dosis. No está contraindicado, no es una contraindicación absoluta. Ojo, si es un paciente que viene tomando aspirina, si viene tomando otras moléculas, posiblemente sí me puede afectar más mi gastritis, pero si es un paciente que no tiene ninguna medicación, de otro tipo de medicamentos que me aumente mi gastritis, lo puedo individualizar y puedo tomar 2 o 3 dosis para ese dolor agudo en ese momento de crisis. Doctora, justamente el doctor Carlos Celi pregunta
hace una pregunta muy parecida. Sabemos que el ibuprofeno común produce a veces problemas gástricos. ¿Cuál es la incidencia de este problema con el alginato de ibuprofeno? Okay. La gran estrategia, bueno, entonces aquí voy a mostrarles en esta diapositiva. Entonces, esta es la gran estrategia. ¿Qué hace el arginato de ibuprofeno? Arginato se convierte en óxido nítrico. El óxido nítrico, ¿qué es lo que hace? Vasodilata, aumenta el moco gástrico y aumenta el bicarbonato. ¿Qué hace este tipo de molécula, el arginato? Hace que se absorba más rápido y disminuye que estemos más expuestos el medicamento en la mucosa gastrointestinal. Diferente. Además, el ibuprofeno es un medicamento liposoluble, el solito. Entonces se va a demorar más en contacto en la mucosa gástrica. Por eso el arginato es la gran diferencia y la gran estrategia. Si yo coloco arginato a los 5 minutos se absorbe y a los 21 minutos exactos tenemos a nivel de sanguíneo la vida media del medicamento versus 30 minutos, aquí lo representamos en el gatico, 30 minutos se va a demorar y la vida media, hora y media. Y acá lo vemos con el arginato, 5 minutos y la vida media 21 minutos. Es la gran herramienta. Tiene seguridad gastrointestinal, acelera la parte analgésica con menor tiempo en la mucosa gastrointestinal. Esa es la gran herramienta que tenemos con esto. ¿Qué pasa? Que el ibuprofeno, cuando lo mezclamos, el ibuprofeno es mucho más seguro porque el ibuprofeno te da protección cardíaca, te da protección además gastrointestinal comparado con el ketoprofeno y el piroxicam. El piroxicam es el que mayor tiene riesgo gástrico, muchísimo comparado, y el que menos lo tiene es el Celebrex y el ibuprofeno. Pero ahora, ya mezclado con el arginato, te da mayor seguridad gastrointestinal. Gracias, doctora, por sus respuestas. Queríamos que al final de la conferencia podemos seguir respondiendo la siguiente, ¿te parece? Sí. Entonces, seguimos, me devuelvo un poquito para mostrar esta parte. Entonces hablamos que la mucosa está afectada, tenemos una membrana de fosfolípidos y en esa membrana se produce el ácido araquidónico. Tenemos dos vías, lipoxigenasa y la ciclooxigenasa, y es donde vamos a trabajar de los COX-1, que es la constitutiva, que es la que produce el cuerpo a nivel gástrico, a nivel renal, a todo como lo que produce el cuerpo, y la COX-2, que es la inducida, que es la que se produce cuando hay un proceso inflamatorio o inducidas por dolor, inflamación o fiebre. La COX-1, donde nosotros vamos a trabajar con el ibuprofeno, es donde vamos a mirar a largo plazo, porque le voy a mostrar un artículo muy interesante que habla es un fin terapéutico y una enfermedad previa que tiene cada paciente, y eso no sesga a que lo puedas usar, lo puedes usar, pero por eso les digo, uno tiene que individualizar cuánto tiempo, 5 días, lo vas a usar de esta manera, cómo vas a tomar más agua para poder tener menos. ¿Cómo es el estómago? La mucosa gástrica es ácida. ¿Qué tiene el arginato? Es una sal que cambia el pH y hace que haya mayor en la mucosa gástrica y se absorba mejor y más rápido, que es lo diferente. Por eso es que el ibuprofeno puede generar mayor, comparado con otros AINES, es el que no tiene tanto riesgo gástrico. Hasta lo comparan con el Celebrex, que es un COX-2. Entonces es muy seguro. Aquí hablamos de todos los COX-1 que tiene protección gástrica porque aumenta la secreción, aumenta el bicarbonato, el flujo sanguíneo. Eso es lo que ocurre normalmente. Pero cuando yo utilizo alguno de los medicamentos que utilizo, bloquea esto. ¿Qué hacemos con el arginato? Nos ayuda a que esto ocurra menos que con el normal. Era importante. Y el ibuprofeno entonces hay múltiples estrategias. Aquí tenemos indometacina, naproxeno. Aquí que es ibuprofeno, naproxeno, oxaprocin son los medicamentos. Entonces para los COX-1 está dentro de
aril y heteroacil acetil son los derivados del ibuprofeno. El ibuprofeno contribuye predominantemente a la eliminación del fármaco y se va a eliminar por 3-hidroxiibuprofeno y 2-hidroxiibuprofeno. Igual, la molécula del ibuprofeno actúa de la misma manera, pero la gran herramienta que tiene esta molécula es el arginato. Este es el artículo que acaba de salir donde nos dice, pero ¿por qué vamos a delegar a los AINES a un lado? ¿Por qué los vamos a relegar? Si eso es una gran herramienta, ¿por qué no miramos cuáles son los efectos adversos? Todos los hemos satanizado durante mucho tiempo a los AINES, pero mira, tienen efectos antiinflamatorios. Entonces, en aquellos pacientes que tienen artritis, que tienen artrosis, esos pacientes se favorecen mucho para desinflamar. Es una gran estrategia. Antitrombóticos, antipiréticos, antianalgésicos. Además están estudiando toda la parte en cáncer, antineoplásicos, antiparasitarios, antibacteriales. Tienen una gran, o sea, estamos todavía en un boom y este artículo menciona todo lo que nos favorece trabajar con esto, pero siempre individualizando cada paciente. Aquí entonces nosotros decimos cuándo utilizamos uno, cuándo utilizamos el otro. Entonces, como yo les digo, el ibuprofeno tiene un riesgo muy bajo para gastritis y cardíaco es muy bueno también. Entonces, aquí cuando nosotros vamos a este lanzamiento, ¿qué me encanta? Actúa rápido, tiene una muy buena tolerabilidad gastrointestinal, tiene un riesgo cardiovascular, tiene eficacia antiinflamatoria y eficacia analgésica. ¿Por qué? Porque actúa rápido por el arginato, como ya lo he explicado en el transcurso de la conferencia, que no tenga tanto contacto con la mucosa gastrointestinal. En los dolores agudos podemos manejarlo en todas las cirugías, ¿sí? Y aquí lo mencionamos, histerectomía, artrosis degenerativa, dolor agudo a nivel lumbar, ese paciente que tiene ese dolor, que tiene una hernia y llegó hoy, quedó engatillado, lo podemos utilizar. Es una gran herramienta para desinflamar y mirar, pues si tiene un dolor radicular, complementar con una pregabalina, una gabapentina, una de estas herramientas. En el dolor agudo postoperatorio, como yo les mencionaba desde el principio, es muy importante disminuir el dolor agudo durante mis primeras 2 semanas, porque si mis pacientes normalmente experimentan un 80% de dolor, los manejan en el interoperatorio muy bien y salen a casa y regresan a los centros con mucho dolor. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se han reportado pacientes con dolores crónicos severos y es un paciente que nos quede con mucho dolor es catastrófico. Reingresan al hospital hasta un 38% por cirugías ambulatorias por mal control de dolor. Los pacientes que tienen un dolor de dientes es una de las cosas más difíciles de manejar por ese dolor. ¿Y qué hacemos con el arginato de ibuprofeno? Es rápido, a los 5 minutos mi paciente va a sentir un alivio importante. Ese dolor es terrible y es una gran herramienta para tener en cuenta en los pacientes que tengan o cirugías maxilofaciales, en pacientes que tengan extracciones dentales, accesos. Nos favorece mucho este tipo de estrategia. Las ventajas del Spedifen, arginato y ibuprofeno, vienen 600 miligramos, una duración rápida, fluctuaciones, por eso las concentraciones plasmáticas les mencionaba que eran 21 minutos versus hora y media, ¿sí? Es un alivio de dolor homogéneo. Esto viene en sabor a durazno, lo podemos diluir en agua fresca, no fría, se abre, se diluye, que quede bien diluido para poderlo pasar. Importante que puede tener a veces en algunos pacientes como una sensación en la garganta, pero pasa si se diluye muy bien y que no queden grumos al diluir el medicamento. Permite distribución controlada y liberación combinada. Entonces, en el transcurso de la conferencia hablamos de analgesia de acción central porque actúa a nivel de los COX-1, el arginato actúa a nivel del óxido nítrico, que el óxido nítrico es un vasodilatador,
y nos ayuda a mejorar el bicarbonato, aumentar el moco, y eso hace que se absorba mucho más rápido. Y a nivel central a los 21 minutos tenemos esto y hablamos de que podemos utilizarlos en toda la escalera de 0 a 10 de dolor de una manera titulada. En los pacientes que tienen 1 a 6 podemos decir que es de leve moderado, lo podemos utilizar como una molécula individual. Estos son unos artículos donde mencionan, un artículo del 2016, arginato de ibuprofeno conserva la actividad del sustrato del óxido nítrico, lo que les he mencionado, aumenta la solubilidad, aumenta la vía del óxido nítrico, potente vasodilatador y precursor del óxido nítrico y aumenta la absorción 3 veces más rápido que el otro medicamento. Este artículo es muy lindo, el que le menciona el del aniversario, donde miran dónde posicionamos al ibuprofeno, tanto el riesgo cardíaco como el riesgo gastrointestinal lo posiciona muy bien, hasta podemos compararlo con un COX-2. Entonces, tener en cuenta esto, y si nos fijamos, la selectividad está entre los dos. Otra cosa que nosotros sí tenemos, entonces la pregunta que me hicieron ahorita, si un paciente tiene gastritis, ejemplo, tiene Helicobacter pylori, que le han hecho en algún momento una endoscopia, o ese paciente es fumador, ese paciente tiene medicamentos que tiene largo plazo de estar tomándolos, ese paciente posiblemente toca individualizar, porque si tiene una gastritis que ya tiene úlceras, ese paciente no lo vamos a tomar para que tome este medicamento. Si tiene medicamentos que tiene aspirina, que tiene corticoides, posiblemente si tiene un dolor agudo podemos dar una sola dosis y no más. Pero aquel paciente que tiene toda la indicación puede tomar un medicamento seguramente 1200 diarios, 2 sobres una cada 12 horas, y podemos tener seguridad, pero seleccionando muy bien el paciente, mayor de 65 años, un paciente que tiene alteración cardíaca porque tiene una arritmia por alguna cosa, aquel paciente que es, consume alcohol o tabaquismo. Todo esto nos ayuda a que nos predispone a que de pronto podamos tener más una gastritis, porque el riesgo cardiovascular es muy poco si nosotros seleccionamos muy bien a nuestro paciente. Otro tema es la combinación de los medicamentos, que es una monoterapia. Este artículo nos menciona la combinación de 600 miligramos de ibuprofeno con 1 gramo de acetaminofén. ¿Qué dicen ellos? Que es seguro, que nos recomiendan utilizar las 2 estrategias en unos intervalos adecuados y un dolor posoperatorio bien controlado. Entonces es ideal utilizar si nosotros tenemos la estrategia de los 2 medicamentos. Hablamos entonces que el arginato de ibuprofeno tiene un inicio rápido, es un potente vasodilatador, precursor del óxido nítrico a nivel gastrointestinal, lo que hace aumentar el moco, aumentar el bicarbonato y hace que se absorba más, un efecto antiinflamatorio, analgésico, antipirético, antitrombótico. No solamente lo utilizamos en dolor agudo, si tenemos un dolor crónico, se puede utilizar, si crónico agudizado, y podemos hacer por ciclos los medicamentos, no satanizar de que no lo podemos utilizar. Y este medicamento tiene una buena tolerancia gástrica, seguridad cardíaca y renal y una cómoda dosificación. El dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. La invitación para mí como especialista de dolor a todas las personas que nos están acompañando, y muchísimas gracias. Estaré atenta para responder las preguntas que tengamos en el transcurso de lo que falta de la noche. Y pues gracias al laboratorio, a Pharmayala, gracias por ser tan especiales y por estar ahí siempre presentes en todo este tema del desarrollo de la conferencia, a Zambon y al producto Spedifen arginato de ibuprofeno. Gracias. Gracias a usted, doctora. Creo que podríamos empezar con las preguntas que están haciendo los panelistas. Están aquí en preguntas, ¿sí? Sí, por supuesto. Hay otras que también les han comentado en el chat, si pudiera revisarlas allí también. Ok, acá hay una, dice, ¿cuáles serían los efectos secundarios tomando medicamentos con opioides? Bueno, entonces sí lo mencioné, nosotros tenemos pacientes que pueden tener una artritis
que a pesar de todos los medicamentos no lo controlamos y utilizamos en algún momento algún antineuropático tipo pregabalina o gabapentin, o si es un paciente menor de 60 años, amitriptilina, utilizamos un opioide débil, y el arginato de ibuprofeno sería una ideal opción para aquellos pacientes que tienen dolor agudo, en ese momento que tienen esa crisis que no los deja comer, no los deja dormir y altera su calidad de vida. En pacientes con patología como cáncer y artritis, en tratamientos con metotrexato, meticorten y aún persisten con dolor intenso, ¿cómo podríamos manejar? Bueno, el paciente de cáncer es un gold estándar diferente. Hablamos que el cáncer sí o sí requiere opioides, siempre. El gold estándar hoy por hoy, las guías ESMO hablan de la morfina, se titula de 2 a 3 gotas. Nos saltamos muchas veces el primer y segundo escalón y pasamos a morfina de 2 a 3 gotas cada 6 horas. Si tiene un dolor neuropático, complementamos algún antineuropático, y si ese paciente no tiene un daño renal como tal, que no tenga un daño de la nefrona, si no tiene sangrados, no tiene antecedentes de úlceras, claro que podemos utilizar esta herramienta como dosis, 2, 3 dosis y tener esa estrategia. En las embarazadas, preferiblemente no, los COX, no. ¿Cuál sería la opción con respecto al margen de seguridad en pacientes con insuficiencia renal crónica? Bueno, ya sabemos que, acordémonos que los COX actúan a nivel, y yo en renales preferiblemente no lo utilizaría, porque este sí es un paciente que se contraindica utilizar ya en renal crónico. Es muy complejo yo usar ese producto. La verdad no lo usaría y desde la evidencia no está recomendado. A solo que tenga una crisis muy terrible y no haya nada y estemos en el último punto del planeta, seguramente lo podríamos utilizar, pero sí es la última herramienta, pero no sería la primera. En caso de alergia de los AINES, ¿cómo manejar el dolor en una paciente con endometriosis? Bueno, el tema de endometriosis es un tema muy bonito, es un tema bonito porque, lo digo desde mi experiencia, que tengo la gran oportunidad de manejar pacientes con dolores pélvicos. Hablamos de que el dolor de endometriosis es alergia a los AINES, entonces no podemos utilizarlos. Podemos utilizar pregabalina o gabapentin, algún tipo antineuropático, porque consideramos un dolor de no cisplasticidad, porque ya tiene un componente a nivel de los plejos, inervación. Como eso se implanta en todo el área, pues ya tenemos un dolor crónico múltiples veces, y lo que conllevo yo es hacer un bloqueo del hipogástrico, y el ganglion par muchas veces lo he tenido en mi consulta. Aplico corticoides directamente en el hipogástrico y nos ha ido muy bien. Estos pacientes, pues como son pacientes jóvenes, muchas veces toca individualizar las terapias, utilizar acetaminofén o butilbromuro y osina, que nos ayuda un poco a esto, pero también utilizar en algunos momentos ciclos de opioides débiles para poderle apoyar a esa paciente, porque esa paciente termina deprimida, altera su vida, su calidad de vida, porque no pueden tener relaciones sexuales. Pero sí hay múltiples estrategias desde el punto de vista del manejo del dolor: acetaminofén, ibuprofeno, algún opioide débil, algún antineuropático y algún bloqueo si se necesita. El arginato, por ser vasodilatador, se puede utilizar con pacientes con antecedentes de accidentes cerebrovasculares. No tiene nada, o sea, es un tema muy diferente, pues es un antitrombótico. Podemos individualizar el paciente como tal, el arginato, por ser vasodilatador, pero es mínimo, o sea, es un componente gastrointestinal del óxido nítrico. Entonces no se contraindicaría, no es una contraindicación absoluta. Bueno, muchas gracias por compartir su conocimiento. Indíquenos desde la edad, desde los 12 años. Es la indicación del arginato de ibuprofeno. Es lo que encontré en algunos artículos. Buenas noches, habla Joseph Chirinos. Por este lado se sabe que el ibuprofeno reduce el efecto hipotensor de betabloqueadores y ECA, angiotensina 2. ¿Eso mismo pasa con el arginato de ibuprofeno? Pues sí, claro, porque el ibuprofeno, pues el arginato lo que hace es complementar para que mejore la absorción, pero no quita el efecto del ibuprofeno. Edad, 12 años. En COVID. Bueno, en COVID es importante saber, como en los primeros de la pandemia, como fue febrero, marzo, satanizaron todo el tiempo al ibuprofeno, sobre todo al ibuprofeno, pero hoy por hoy nosotros podemos
consumir nuestro ibuprofeno, arginato ibuprofeno, con toda la tranquilidad y la seguridad. La OMS salió que no tenemos que, podemos utilizarlo con toda la seguridad en nuestros pacientes. Ejemplo, por fiebre, ustedes saben que todos los pacientes de COVID pueden tener fiebre, entonces lo podemos utilizar con acetaminofén en algunos casos. ¿Hay estudios de Expedifen en el síndrome premenstrual incapacitante o severo? No lo conseguí como tal, pero como tal los COX o los COX 1 o 2 tienen toda la indicación para disminuir hasta el sangrado, disminuir el cólico como tal antes de la menstruación. Tienen muchos estudios y evidencia, pero no tengo uno que tenga de arginato de ibuprofeno. En dismenorrea de difícil control pre y postmenstrual, ¿cuál es la seguridad usando de 3 a 5 días todos los meses? ¿Por cuántos meses podríamos mantenerla? Por eso, como se utiliza solo 5 días, podemos usarlo siempre 2 o 3 días antes de nuestro ciclo menstrual, pero también hay que conseguir que esta paciente, muchas veces a veces hay que ponerlas en amenorrea, no sé si es un ginecólogo que tiene toda la experiencia con el tema. Si son pacientes muy jóvenes que no tienen hijos, pues muchas veces utilizan sistemas que hacen amenorrea, que va a disminuir el cólico como tal, pero si esos pacientes no tienen ninguna indicación, podría utilizarse 3 días antes en ciclos cortos por meses sin ningún problema. A solo que el paciente presente algún contexto gastrointestinal, ya sí se contraindicaría en algún momento, pero no es una contraindicación absoluta, sino relativa. En dismenorreas de difícil control pre y postmenstrual, ¿cuál sería la utilidad? Bueno, esta es la misma. ¿Cuál es la dosis máxima acorde? La dosis máxima es 1200. Pues podríamos utilizar más, pero los estudios recientes, como por seguridad, hablan de 1200 por 10 días máximo. En aquellos pacientes que tienen artritis, aquellos pacientes que tienen artritis reumatoidea o que tienen esto, lo podemos utilizar como cada tercer día, cada cuarto día, como una herramienta más para ayudar a nuestros pacientes. Pues acá hay otra. En COVID no he tenido la experiencia de utilizarlo porque yo soy anestesióloga, pero trabajo solo en clínica de dolor. Yo tuve COVID, no tuve fiebre y no tuve la oportunidad de usarlo, entonces no tengo la experiencia de personal de usarlo, pero ¿qué hablan los artículos? Que se puede utilizar con toda la seguridad si el paciente no tiene contraindicaciones absolutas. Ok. Creo yo que ya... Aquí dice, bueno, me felicitan. Daría este medicamento en dolor intenso en hernias lumbares. Sí, yo la daría, claro. Es un paciente que si tiene como tal una radiculopatía, hablemos que los pacientes que tienen radiculopatía tienen un dolor neuropático de características radiculares, pero este paciente lo podemos titular con, ¿cómo voy a quedarme yo con un dolor que me paraliza? Me postra, me altera mi calidad de vida, pues yo a ese paciente le doy ciclos cortos de arginato de ibuprofeno con toda la tranquilidad. Obviamente tenemos que seleccionar a nuestros pacientes, ellos van a tener dolor somático y neuropático. Yo lo hago. Puede tomar un paciente con chuchaqui para el dolor de cabeza y malestar. No sé qué significa chuchaqui, chuchachi, no sé. Aquí es resaca, doctora, resaca. Ah, no sabía este término acá, no lo existe, pero pues sí, sin problema. Sí, bueno, toma acetaminofén, toma ibuprofeno, claro que en toda la seguridad. Desde la fecha estará disponible en la farmacia, ya está disponible, se tiene que hacer con fórmula médica, formulado por el médico, está en una sola presentación que es 600 miligramos, el precio aproximado es 75 centavos y vienen 30 sobres, si no me equivoco. Pacientes con dolor neuropático podemos utilizarlo ¿en qué tiempo? Claro, el dolor neuropático tiene que utilizar una analgesia multimodal, múltiples estrategias y dentro de ellos están los AINES.
Y podemos, ejemplo, un paciente que tiene dolor crónico de toda la vida, llegó a su consulta porque le dolió más, puedes utilizarlo una semanita para poder desinflamarlo y en algún momento poder utilizar de pronto un corticoide intramuscular por la crisis de dolor. Pero toca individualizar nuestros pacientes. Hemofilia, preferiblemente no. La acción sería como potenciador del ibuprofeno o solo para ayudar a la absorción. Es para absorber, para disminuir el riesgo gastrointestinal, pero no como tal potenciarlo. ¿Cuál es la dosis máxima? Ya la respondí, 1200. Si es vasodilatador y el sildenafil aumenta el óxido nítrico, se puede usar con anginato. Pues no tiene, es una cosa muy diferente el enfoque. Como óxido nítrico es vasodilatador, pero es más seguridad cardíaca y gástrica, más que por el lado de la parte del sildenafil, que es para la parte de vasodilatación a nivel para el pene. ¿Podemos usar protectores gástricos en pacientes con gastritis? Sí, porque disminuye la acidez gástrica. Claro que lo que hace el arginato es disminuir la acidez porque es una sal. Y la sal lo que hace es cambiar el pH, aumentar el moco, y aumenta el bicarbonato y aumenta la absorción. Pero si tienes la opción, podrías usarlo sin problema. Al hablar de la solubilidad, es que hablamos que el ibuprofeno es más liposoluble, es decir, no se absorbe fácil. Cuando llega al ácido, se demora un poco más en diluirse. Cuando se diluye, entonces, ¿qué es lo que hacemos con el arginato? Que es la gran estrategia. Al mezclarlo, se va a demorar menos tiempo en el estómago y se va a diluir más rápido y se va a absorber. ¿Y qué es lo que hace? Porque normalmente la molécula del ibuprofeno es liposoluble. Una pregunta que me hicieron hace poco acá, creo que fue Cristian, que el piroxicam que consiguen ustedes también, pero una cosa que quiero que quede es que tiene mayor riesgo gastrointestinal y el ketoprofeno igual. Ketoprofeno y piroxicam, terrible a nivel gastrointestinal. Comparado con el ibuprofeno, tiene menor riesgo gastrointestinal, por eso es ideal utilizar esta molécula. Muchas gracias a todos los que me han felicitado. Podemos tomar en migraña con vómito, podemos tomar en migraña, sí, claro, pues el tema es que si tienes vómitos tienes que primero evitar que te den náuseas, pero cuando hay un problema de vómito porque es una migraña, pero recordemos que los COX-1 o COX-2 son ideales para el manejo de las migrañas porque la migraña es un proceso inflamatorio a nivel cerebral. Acá hay otra pregunta, gracias. Sabemos que el ibuprofeno sigue siendo utilizado como alternativa analgésica en el manejo de COVID. ¿Podemos utilizar Epidifeno? Sí, se puede utilizar con toda la seguridad. Con toda la seguridad podemos utilizar este medicamento y sobre todo por el riesgo gastrointestinal. No sé si alguna otra pregunta, si alguien me quiera preguntar. A ver acá. La Organización Mundial de la Salud en ningún momento ha dicho que no se utiliza, al contrario, nos dio todo el aval para usarlos. Cuando empezó la pandemia se dijo de todo, pero hoy por hoy sabemos que este virus no, hasta los corticoides los contraindicaron y hoy por hoy se está manejando los COVID con corticoides. Esperemos a ver. No. Bueno, mira lo que dicen acá, se podría combinar ketorolaco para un cólico renal. Es que hablamos que el ketorolaco tiene un daño gástrico importante, ¿sí? Si el paciente llega a la hospitalización, bueno, le colocas de pronto el cóctel con el ketorolaco por infusión, pero preferiblemente cuando le des salida le das con arginato de ibuprofeno para que vaya a casa, porque recordemos que muchas veces no expulsan los cálculos inmediatamente y toca esperar que baje el cálculo y ahí como queda el dolor, le puedes utilizar el medicamento con seguridad, pero los dos preferiblemente no. Acá hay otra pregunta, en pacientes que utilizan anticonceptivos con
levonorgestrel de 150, subdérmico utilizamos el ibuprofeno para disminuir el spotting, podríamos utilizar con alguna dosis igual dosis, por eso le estoy diciendo 1200, preferiblemente pues si el paciente una dosis única por 5 días, o si el paciente tiene mucho cólico podrías utilizar un adicional de rescate, podrías dejar una dosis diaria, pero si tiene mucho dolor utilizar cada 12 horas, es decir 1200. ¿Por qué solo en sobrepolvo y no en tabletas? Bueno, muy pronto les va a llegar la opción de las tabletas. Es una gran estrategia, el polvito se diluye, más fácil de tomar, aquellos pacientes que tienen como dificultad para tomar las tabletas, es como tomar agua, tomar jugo. ¿Sí? Contraindicada en el embarazo, sí. Soy ginecóloga y no se usa en el embarazo. Sí, es verdad, no se usa. Se administra el producto y concentración oral, se toma en forma oral, no endovenosa ni nada. La dosis máxima 1200. Buenas noches, felicitaciones por la presentación. Basándose en la escalera del tratamiento del dolor, puede combinar el ketorolaco, tramadol, metimazol en forma parenteral junto con el complejo B para cuadro agudo de ciatalgia. Bueno, yo casi no hago muchas mezclas de esta forma. Prefiero, ejemplo, un paciente que tiene crisis de dolor. Si el paciente no tiene ninguna contraindicación, pues ponerle, bueno, ya sea algún tipo de opioides endovenoso en la hospitalización, ¿sí? Ponerle algún AINES, podemos utilizarlo, pero complejo B, entre comillas, no hay mucha evidencia. Lo que hace el complejo B es nutrir los nervios en alguna manera, pero tendríamos que utilizar 2 o 3 meses en ese momento, pero en una crisis como tal, tenemos que colocar pregabalina, gabapentina, mitriptilina, porque es un dolor radicular, ¿sí? O la opción de un bloqueo, ya sea un bloqueo epidural caudal o un bloqueo transforaminal o un bloqueo epidural normal, mirar si tiene una contractura muscular, si tiene un canal lumbar estrecho, que eso es otro tema, pero valdría la pena mencionar que hay que empezar antineuropáticos. Puede ser, no sé si tengan tapentadol en Ecuador o tramadol, que son las estrategias para, como en dolor neuropático de primeras líneas, ¿sí? Y la opción del arginato ibuprofeno en dolor lumbar es una muy buena estrategia. No encontré ningún estudio. Acabé de revisar un estudio salió hace poco, donde conseguimos estudios con Celebrex. Y se compara mucho el ibuprofeno, arginato ibuprofeno con Celebrex, que tiene mucha equianalgesia con respecto a la parte gastrointestinal y me da mucha seguridad para el dolor agudo. Podría asociarlo preferiblemente uno solo. Yo no lo asocio con otro. Utilizas uno u otro, pero no los dos, porque ahí sí aumentaría el riesgo gástrico o cardíaco, a pesar de que sea un paciente joven. Bueno, no sé qué otra pregunta. Si me tienen alguna pregunta o de voz, estoy atenta. A ver, pareciera que llegó otra. Sí. Ah, ok. Puede tener, claro que sí, tiene el riesgo de Steven Johnson. Todos los medicamentos, si uno tiene el riesgo y llega en ese momento, posiblemente sí puede tenerlo, pero no es tan frecuente. No te tengo el porcentaje a la mano, pero no es tan frecuente, pero eso nos puede pasar a cualquier persona. Claro que sí, eso está dentro de las contraindicaciones. Como todos los AINES, tienen las mismas contraindicaciones. ¿Ok? Bueno, recordemos entonces, para concluir, es un medicamento seguro gastrointestinal, porque el arginato lo que hace es aumentar el óxido nítrico, lo que hace es aumentar el moco, vasodilatar, que absorba más rápido. A los 5 minutos ya está en sangre, la vida media es 21 minutos. El otro medicamento, que es el ibuprofeno, se demora 30 y 1 hora y media, entonces tiene más contacto con la mucosa gástrica. El arginato lo que hace es una sal, y al ser una sal cambia la parte gástrica, y cuando hablamos de este medicamento es muy seguro
dentro de lo que es ibuprofeno cardíaco y gastrointestinal, y por eso es una gran herramienta de tenerlo a la mano como analgesia multimodal. Desde dolor agudo a dolor crónico que se agudizó, desde 0 dolor a 10 dolor, tenerlo en cuenta. No es solamente para el dolor agudito, no. Aquel dolor que tiene artritis, artrosis, fracturas, ese medicamento debe estar como estrategia terapéutica. Tenemos 10 años que no llega a Ecuador un medicamento y de verdad vale la pena tenerlo en cuenta. A ver si llega otra cosa. Rash cutáneo a solo que haga una alergia. Liberación de histamina solamente ocurre muchas veces cuando tomamos algún opioide, pero si es un rash cutáneo es una alergia a los AINES, entonces no lo podrías tomar. Los pacientes es un riesgo relativo, por eso te digo, en hipertensión podríamos utilizarlo. Si el paciente es controlado, una cosa es que si toma aspirina y si toma este medicamento podría aumentar como la parte gástrica, pero se puede tomar por ciclos, un medicamento, un sobre, 2-3 días, suspenderlo y así, utilizarlo como una herramienta dentro de la estrategia. Se podría utilizar, no sé qué significa BR, y por qué o para cuándo a la casa lo hacen en presentación IV. No tenemos presentación IV y no sé qué significa BR. Doctor Jorge Belarcázar, ¿me podría decir qué es BR? No tenemos sino vía oral, lo podemos utilizar, pues si el paciente sale a casa, es una gran estrategia y herramienta por una semana hasta 10 días. Ok, por eso, nosotros cuando hablamos de dolor de leve a moderado, de 1 a 10 de dolor, hablamos 0, si el paciente tiene de 2 a 3, y si tiene 6 de dolor, entonces hablamos de un dolor moderado, podemos utilizarlo solito, pero si el paciente ya tiene un dolor crónico anterior, ese paciente no lo podemos manejar solito. Si usted tiene un síndrome premenstrual, lo podemos utilizar. Si tienes un dolor de muelitas, sí puedes utilizarlo. Si tenemos una cirugía, podemos utilizarlo solito y lo puedes acompañar con, como dice ya el estudio, 1 gramo de acetaminofén cada 8 horas y podemos utilizar el arginato de ibuprofeno cada 12 horas. Puedes utilizarlo con algún tramadol o algún opioide débil con toda la seguridad. Claro, el tapentadol es una molécula que es muy interesante porque tiene un mecanismo de acción dual, actúa a nivel de las vías descendentes de noradrenalina y el 50% es a nivel de los mu. Entonces, tenemos para dolor neuropático y somático este medicamento y al agregar un antiinflamatorio como el Spedifen, ideal. O sea, para una crisis podemos manejar el tapentadol ya sea de acción inmediata o acción retard cada 8, cada 12 horas y pues sería una gran estrategia. Vía rectal. Pues la verdad, doctor, eso viene indicado para vía oral. No, si uno quisiera, seguramente la vía rectal es una de las vías que absorbe todo y en una emergencia, pero igual por eso tenemos el arginato, que a los 5 minutos tienes esa estrategia, solo que tengas vómito y no puedas tomarlo y no tengas una vía oral disponible de pronto en algún momento podrías usarlo, pero no es lo que dice la indicación FDA. La indicación FDA es oral. El periodo de la dilatación cervical se puede utilizar. Ok, sí, porque ya estamos en un momento de que ya el paciente ya está en su trabajo de parto con toda la tranquilidad. El arginato de ibuprofeno y la lactancia materna, no hay nada escrito todavía, preferiblemente no. En lactancia yo recomiendo cuando tenemos una cesárea, utilizo hidrocodona más acetaminofén con toda la seguridad después de una cesárea y pues si es una crisis de dolor terrible podríamos utilizar 1 día, 2 días. Fíjate que en los posoperatorios, en los posoperatorios de cesárea utilizan muchas dosis, 1 o 2 dosis de algún COX-1 diferente, pero en el paciente se podría utilizar 1 o 2 dosis en el posoperatorio inmediato de cesárea. Muy bien. Lo utilicé ampliamente en COVID con resultados magníficos superiores en comparación a otros fines. Gracias, doctor Juan Mideros Vaca. Es verdad y bueno, excelente. Bueno, acá creo yo que son los pacientes que tienen una artritis
y que toman aspirina. Entonces lo mencioné que si un paciente tiene anticipado aspirina y le adicionas esto, tienes que recordar al paciente que tome mucha agua porque lo que hace la aspirina es mayor gastritis, y recordemos que el ibuprofeno, a pesar de que tiene arginato, también es un COX-1, que a pesar de que tiene bajo riesgo gastrointestinal, podemos tener en cuenta que ese medicamento podría potenciar a que dé más gastritis. Entonces ese paciente podría tomar un medicamento para la gastritis, ranitidina o omeprazol, antes de, para mejorar el pH gástrico, pero no lo contraindica relativa, es una contraindicación relativa. Bueno, creo que hemos llegado al final, no sé si hay más preguntas. Qué bueno, me alegra que hayan preguntado mucho, eso me encanta mucho esto. Muchísimas gracias.